Hola, buenos días a todos. Soy Begoña Ruiz, responsable del área técnica de aquí del CREER. Quería agradeceros a todos vuestra presencia y ya de paso agradecer públicamente también a los tres ponentes, a Saúl y a Azucena. Muchas gracias por vuestra claridad. Lo agradezco muchísimo, además, que se digan las cosas tan claras. Es uno de nuestros objetivos aquí en esta jornada, en esta segunda jornada. Y bueno, siguiendo en esta línea y como ya habéis visto todos en el programa, los objetivos de esta jornada. La ponencia siguiente la va a realizar Emilio Molina. Emilio, bueno, a lo mejor algunos de vosotros ya lo conocéis. Es licenciado en Ingeniería Superior en Informática y diplomado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Jaime I de Castellón. Es miembro del Consejo Asesor de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Es miembro también del Círculo Escéptico, vocal de la Red para la Prevención del Sectarismo y Abuso de la Debilidad, RedUne, y vocal de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, APEPT. Además de colaborar con el Observatorio de la Organización Médica Colegial contra Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias, OPIS, y la Asociación Española contra el Cáncer. Condensa lo aprendido de este activismo en su libro ¿Qué sabes de las pseudoterapias?, de la edición popular. Bueno, yo creo que con esta introducción del amplio currículum de Emilio os podéis hacer una idea de por qué está Emilio aquí, ¿no? Y de la importancia, además de lo que nos han contado Azucena y Saúl, de la importancia del conocimiento, del saber y de los recursos a los que podemos acudir para poder tomar esas decisiones que deseamos también por parte de los pacientes con enfermedades raras, de tomar decisiones sobre su salud. Así que, Emilio, cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias. Yo sé que, a diferencia de Saúl, yo sé que quiero que os enfadéis y mucho. Creo que os va a pasar de forma natural y me alegro que hayan comentado un poco, me han dejado votando muchas de las cuestiones, así que voy a abreviar para que luego tengáis tiempo de hacer preguntas, ¿vale? Casi todo lo que voy a hablar está mucho más extendido en el libro, hay cosas que voy a pasar muy por encima y todo es bastante más complejo de las bolas que voy a lanzar, ¿vale? Pero, por ejemplo, han hablado ya mucho de lo que es la evidencia científica. De hecho, también os animo a que veáis las ponencias de la primera jornada de CREER, que estaban estupendas al respecto. Se dio mucho material muy importante. Mi definición de trabajo es la que decía un poco Tim Minchin, ¿no? ¿Cómo se llaman a las terapias alternativas que han probado funcionar? Terapias. O sea, básicamente mi definición de trabajo es que las pseudoterapias son todas aquellas que, aunque se han propuesto como válidas para tratar, aliviar o paliar alguna enfermedad, en realidad nunca han probado serlo o incluso han probado no serlo y aún así se siguen ofertando como válidas para una enfermedad en concreto, ¿vale? Hay casos complejos como, no sé, la vitamina C, que es un tratamiento totalmente bueno para una enfermedad que curse por ello, como el escorbuto, pero es una pseudoterapia para curar el cáncer, por ejemplo. O sea, hay sutilezas dentro de todo esto. No hay una pseudoterapia per se, sino aplicada a un algo. La pirámide de la evidencia, ya han comentado muchas veces que la ciencia, ¿cómo prueba si algo es pseudoterapia o no? Pues hay unas bases, ¿no? Hay un esquema que se sigue, unos protocolos que te dan más o menos una información cada vez más robusta sobre aquello que estás estudiando. Y aún así, dentro de esta pirámide, pues ya hemos hablado de mala ciencia, ¿no? Se ha comentado qué pasa cuando estos estudios son pues un poco del baratillo, se publican en revistas que no tienen mucho rigor y en fin, eso hace que vaya subiendo, que vaya escalando esa mediocridad hacia arriba, ¿no? También hay que tener un ojo crítico con lo que se lee de la ciencia porque en esto también de esto también se aprovechan muchos charlatanes. Como él muy bien apuntaba, yo llevo 10 años pegándome con el tema de las pseudoterapias y antes de empezar con esto pensaba en mi cinismo que era cosa de 4 tontos que hacían caso a 4 chalados. Hasta que en mi caso sí que me tocó de cerca con una persona que yo sabía perfectamente que esa no era una tonta y cuando me puse a escarbar pues resultó que el hombre este tampoco era un chalado el que la había llevado a derroteros, pues básicamente de desnortamiento psicológico total. Voy a desgranar esta frase. Creo que todo el mundo sabe quién es este señor, Steve Jobs. Creo que nadie diría de él precisamente que fuera tonto. Steve Jobs, no sé si conocéis la historia, pero bueno, le detectaron un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas sabéis que es bastante complicado. Su tratamiento es bastante fastidiado. Pero él tuvo la tremenda flor en el culo, la tremenda suerte, perdón por el lenguaje de signos, de que fuera
una variante muy concreta que tenía muy buen tratamiento, además se lo habían pillado a tiempo y le dijeron, mira, pues esto en tu caso te tratas ahora, su equipo de médicos, imaginad el equipo de médicos que puede tener Steve Jobs, te tratas ahora con cirugía, te aplicamos estos fármacos y tu probabilidad de supervivencia es muy alta. Steve Jobs tenía el impacto de la noticia, y imaginad el estilo de vida de Steve Jobs, ¿no? Constantemente con reuniones, con cosas de millones de dólares en juego con cada palabra que dice prácticamente, pues supongo que le vendría mal esto de operarse, y según sus propias memorias consultó a su gurú de cabecera, que le dijo que el cáncer era una expresión de la toxicidad del cuerpo y que básicamente con que se dejara de comer carne y que hiciera lo que se llama la terapia Gerson, que es la frutoterapia, es comer zumos y verduras y frutas íntegramente, que con eso se curaría. Él dijo, bueno, pues qué mal puedo hacer, ¿no? Que es una de las frases estrella que acompañan las pseudoterapias. ¿Qué mal puedo hacer? Pues todos sabemos que, bueno, 8 meses después de probar esto, en sus propias memorias indica que fue a los médicos, viendo que aquello no estaba funcionando, y ellos y dijeron, bueno, pues vamos a por la cirugía y tal, y los médicos le dijeron, es que ahora ya es tarde, ahora ya no podemos hacer nada. Intentaron alargarle la vida un año más, pero todos sabemos cómo acabó, ¿no? Así que podemos descartar que se trate cosas de algo que tenga que ver con tontos. Tampoco son cuatro, no son cuatro tontos. Cuando me metí en esto, con el tema de mi amiga, empecé a sorprenderme además de la enorme cantidad de usuarios que tenía el movimiento en particular, que se llama bioneuroemoción, y luego entraré más en detalle con esta como referente, solo como ejemplo. A este charlatán que le había engañado a mi amiga, ya le seguían, pues cuando empecé con esto, más de 100.000 personas solo en Facebook, 100.000 personas, y dije, pero ¿cómo puede ser que haya 100.000 personas que estén haciendo caso de un señor que dice que si fumas pensando que te fumas a Dios no te pasará nada? Y esta frase es de lo más coherente que decía en el vídeo que me pasaron, como para convencerme de que lo que decía era una nueva técnica para curar las enfermedades. Hemos visto en estudios del FECIT que en el 20, de hace, pues creo, 5 años o así, que el 20% de la población española consume pseudoterapias sin evidencia científica. Muchas veces, bueno, esto es una redundancia, las pseudoterapias son precisamente porque no tienen evidencia científica. Esto, y además de ese 20%, bueno, del total, un 5%, si no recuerdo mal, las consumían como única y primera opción para sus dolencias, fueran las que fueran, ¿vale? Esto mucha gente lo haría sin saberlo siquiera que son pseudoterapias, simplemente confiando en que, bueno, luego veremos, ahora voy a explicar por qué vamos cayendo en estas cosas, pero luego veremos cuáles son los factores que hacen que esto sea desgraciadamente tan común. Y el último que tiene la culpa, como bien apuntaba Saúl, es justamente el paciente, que acaba siendo la víctima. Y hablando de víctimas, pues veis esa pequeña pirámide de gente. A Steve Jobs todos lo conocéis, a esta gente no la conoceréis ninguno, yo me sé los nombres de cada uno de ellos. Todos tienen casos muy similares. De hecho, el de arriba a la izquierda es Mario Rodríguez, que es el hijo del creador de la PTP, a quien convencieron de que tenía una leucemia con 20 años, 21 años. Le convenció un charlatán de que se podía curar a base de setas y de vitamina C, básicamente lo que estaba comentando al principio. Y entonces él retrasó el tratamiento psicológico, la quimioterapia y el trasplante de médula que le hubiera podido salvar la vida. Y acabó falleciendo. Entonces su padre empezó la lucha con todo esto, fundó la PTP, también se dio cuenta, igual que todos los que nos hemos metido aquí, que esto es un problema sistémico mucho más grande de lo que nos podíamos pensar, ¿no? Pero bueno, está repleto de muchos más casos de gente que es que sigue el mismo patrón una y otra vez. No se trata de 4 chalados los que están detrás de esto, ¿vale? Cuando te pones a rascar detrás de los cabecillas más relevantes de las pseudoterapias en España, como Pamies, un charlatán que, como veis en la imagen, no sé si se llega a leer, pero vende plantas que pone, pues, básicamente que cura el cáncer. Lo pone como tal, ¿eh? Esta planta sirve para el cáncer, tal cual. Ves que generan varios millones de euros al año. O sea, no estamos hablando de un trastornado mesiánico que de repente... No, estamos hablando de gente que está haciendo un negocio tremendo. Y en el libro blanco de las plantas medicinales de hace unos años,
se comentaba que solo en España estamos hablando de 4.500 millones de euros al año, solo en el terreno de las plantas medicinales, ¿vale? No es que las plantas medicinales sean en sí pseudoterapia, esto es uno de los grises que daría para extender más, pero sí que da una imagen de cuánto dinero mueven este tipo de propuestas que normalmente están por fuera de lo que la ciencia implica. Y habla de más de 50.000 profesionales. Estamos hablando de un volumen ingente solo en España de dinero que se mueve. Y esto lo sabe muy bien la gente que no son precisamente cuatro chalados. Entonces, ¿por qué caemos en este tipo de cosas? Como muy bien decía Saúl, pues llevamos millones de años evolucionando. Nuestros cerebros, cuando bajaron hace relativamente poco de los árboles, prácticamente éramos monos que bajamos, somos monos que bajamos de los árboles anteayer, y nuestros cerebros han evolucionado para detectar pues, si por ahí hay un león que nos quiera comer, o si dónde está nuestra comida, para ver, estudiar sus estrategias de comportamiento, para intentar establecer patrones en su forma de vida que nos sirva para predecir lo que van a hacer, tanto los que nos quieren comer a nosotros como nuestra propia comida, y de esa manera intentar controlar nuestros destinos, cazar esa comida, escapar de los que nos intentan predar. No somos los más fuertes de la naturaleza, no somos los más ágiles, no somos los que nos camuflamos mejor, no somos los que tenemos las uñas más afiladas, pero somos los que detectamos mejor patrones. Hemos evolucionado para detectar y utilizar muy bien esos patrones. Lo que esto conlleva es que encontramos patrones a menudo. No sé si veis ahí las imágenes que hay alrededor, pero creo que si la veis os resultará imposible no ver caritas en algunas de las cosas que vemos cotidianas, ¿no? Cuando un smiley, los emoticonos, no son caras, son un círculo con dos círculos y un rayajo en medio, pero lo reconocemos rápidamente como caras. Establecemos que hay un patrón y establecemos un simbolismo entre la carita y una expresión nuestra, ¿no? Esto es lo que hace nuestro cerebro todo el día. Esto conlleva que estemos bastante pues convencidos cuando vemos alguna cosa, porque ¿cómo no vamos a creer algo que han visto nuestros propios ojos, ¿no? Como decía Marx, de los hermanos Marx, ¿qué vas a creer? ¿A tus propios ojos o a mí, ¿no? Pues este proceso de encontrar patrones donde, aunque no los hay, pues lo llevamos utilizando milenios para encontrar pues, las formas de las estrellas, para recordar esas formas de las estrellas que nos permitan reconocerlas fácilmente en el cielo y que nos guíen en nuestros caminos, aunque luego otros lo deriven hacia otros menesteres. Eso nos lleva también a ver pues, caras en Marte, donde no las hay, donde hay un juego de luces y sombras en montañas, que luego pues, la ciencia le toca decir, no, mira, es que esta imagen simplemente se tomó en un momento que hacía parecer que había una cara, no hay alienígenas ahí dentro haciendo esculturas muy bonitas. Nos pasa en las psicofonías, por ejemplo, cuando alguien te dice, mira, mira lo que dice aquí, soy yo. Y tú dices, no oigo nada, no, mira que dice, ayuda, mamá, entonces lo vuelven a poner y oyes, mamá. Es como que tu cerebro se ha predispuesto a encontrar algo ahí, ¿no? O las caras en fin, en las tostadas o demás. Siempre ejemplifico esto con esta imagen del centro, no sé si la veis bien. Es algo que normalmente, bueno, son la típica ilusión óptica, que tiene muy mal nombre, tendría que llamarse ilusión cognitiva o defecto cognitivo a la hora de procesar la información. Voy a alejarme del micrófono. Ahora mismo, si os preguntara qué veis en esa imagen, yo creo que todo el mundo me diríais que veis dos cuadrados grandes, uno gris arriba, otro blanco abajo, creo, ¿no? Entonces, si hay alguien que diga, no, yo no veo eso, que me avise. Y si yo me acerco y hago esto, vale, podéis hacerlo vosotros mentalmente, o sea, tapándolo con un dedo, y comprobaréis que en ese momento veis clarísimamente que tiene exactamente el mismo tono de gris, que simplemente la diferencia, vuestro cerebro procesando que es una imagen 3D y que la iluminación viene de cierto modo y que entonces las sombras tienen que ir de cierta manera, os creará la potente ilusión, que se mantiene incluso aunque sepáis que es el mismo tono de gris, os creará la potente ilusión de que son dos tonos distintos, ¿vale? Es decir, no podemos escapar de estos sesgos ni aún sabiendo que nos ocurren, que es algo muy importante. Todo esto se llaman apofenias, ¿vale? Que es el tema de correlacionar, de ver patrones donde no los hay. Hay una página muy divertida que se llama Spurious Correlations, correlaciones espurias, que se basa básicamente en, si veis las gráficas desde lejos, me viene bien que ni siquiera entendáis muy bien lo que se ve ahí, pero veis que hay dos líneas en cada una de ellas, la superior y la inferior, que hacen más o menos lo mismo, ¿no? Cuando una sube y la otra baja, hay como dos variables en una gráfica
que aparentan estar correlacionadas una con la otra. Sin embargo, cuando ves el título de la gráfica, pues es el número de personas que se han ahogado cayéndose en una piscina versus las películas en las que Nicolas Cage ha aparecido, que en principio no debería tener ninguna relación, a menos que la película sea tan mala que fuerce algo, en fin. Y la de abajo, por ejemplo, que vamos, la equivalencia es casi perfecta, es el gasto de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología contra los suicidios por estrangulamiento, ahogo o ahorcamiento. No tienen nada que ver y aún así, si alguien nos presentara una gráfica con términos un poco más parecidos, nos podría dar la sensación de que hay algo detrás que hace que las dos cosas vayan en paralelo. Esto en salud todavía se magnifica más. No voy a entrar en ellos para ir un poco rápido, solo voy a decir que en muchas ocasiones, esta charla la llevo dando pues, para cosas como el cáncer, sobre todo, porque el cáncer pues, todo el mundo más o menos lo conoce y entiende un poco cómo funciona. Pero si veis hay una parte subrayada, cuando la conté, que pone enfermedades raras o sin remedio conocido. Los sesgos en salud suelen darse porque intentamos aplicar patrones a cosas que desconocemos, como pues, el curso natural de una enfermedad, algo que se llama el retorno a la media, que es cuando una enfermedad está en lo peor de en un punto, en un brote, lo normal es que tienda a remitir en algún momento, que existen remisiones espontáneas, que hay problemas que son relativos a maduración infantil, que a veces se diagnostican mal las cosas, o que se diagnostica algo que en realidad no iba a ir a ningún sitio, iba a curarse solo, pero ya nos ha hecho creer que ahí había algo, que se nos están dando unas esperanzas de vida, sobre todo en cáncer, que luego no son las que nos han dicho. El desconocimiento del curso de estas enfermedades, y aprovecho para volver a poner una gráfica que os sonará porque también la habéis visto en la charla de Saúl, que es la curva de Gompertz, es una curva que hace una especie de S, en el cual pues al principio hay una estabilidad, luego hay una evolución muy rápida de la enfermedad y luego suele llegar a otro tipo de planicie. La fenomenología, la incorporación de variables secundarias. Aquí hay una charla súper buena de Elena Matute que va muy bien para representar lo que decía de, oye, cuando hagamos un estudio clínico hay que hacerlo en condiciones porque si tú empiezas a comparar cosas con lo que no debes, te puede dar según ella, pues, daba la potente sensación, si tú estás tomándote un medicamento y luego te comparan ese medicamento con ese mismo medicamento y ponerte una cebolla en la cabeza, te va a dar la sensación de que eso funciona mejor y vas a acabar atribuyendo a que la cebolla es lo que ha tenido más relevancia en tu mejoría, ¿vale? Cuando en realidad se trata simplemente de un efecto placebo adicional que luego hablaremos enseguida de él. Si esa cebolla nos la ponemos en la cabeza en algún momento de una enfermedad sin saber cómo funciona, nos puede dar la sensación de que esa cebolla nos está curando cuando en realidad pues, es simplemente la enfermedad iba a cursar así. Si nos ponemos esa cebolla en el peor momento de un resfriado, pues como el resfriado iba a mejorar porque ya no podía empeorar más, nos va a dar la sensación de que esa cebolla ha hecho algo. Si nos han diagnosticado una enfermedad incorrecta y nos ponemos la cebolla, cuando creamos que nos hemos curado de algo que ni siquiera hemos tenido nunca, nos va a dar la sensación potente de que esa cebolla ha tenido que ver. Si tenemos una enfermedad rara que por definición no solemos saber cómo cursa, cuáles son los problemas que hay detrás, no la entendemos bien, cualquier cosa que hagamos nos puede dar la potente sensación de que está haciendo algo, por el sencillo motivo de que no sabemos muy bien, no entendemos muy bien cómo evoluciona. Y sobre todo, pues el efecto placebo, ¿no? Solo el hecho de estar tratándonos o de creer que nos estamos tratando nos provoca una sensación de mejoría. Muchas enfermedades, no solo el problema es la enfermedad, sino el daño, el dolor cognitivo que nos causa vernos en esa enfermedad. Nos suben los niveles de estrés, estamos ansiosos, descansamos mal. Eso nos provoca, digamos, un problema adicional a la enfermedad. Cuando hacemos algo, lo que sea, ¿nos ha pasado alguna vez ir al médico vamos, súper fatal y que el médico ni siquiera os diga nada, pero salís de allí como que ya estáis mejor? Aunque solo os diga, no, esto es un resfriado y tal, y decís, ostras, pues ya respiro mejor y todo. Vale. Todos estos, cuando intentamos hacer algún tratamiento, aunque sea falso, la sensación de estar haciendo algo nos reduce estos niveles de estrés, lo cual hace que todo lo relacionado con dolor o ansiedad también mejore. Esto en problemas psicológicos donde la ansiedad o el estrés puede desencadenar un brote, pues puede incluso parecer todavía más potentemente un tratamiento, porque al relajar los episodios desencadenantes, pues relaja los síntomas de esa enfermedad.
A veces incluso se venden algunas pseudoterapias como, no, esto no puede ser placebo porque mira, lo usamos en niños o en animales y está funcionando. Y en realidad en niños justamente el paradigma es el tema del cura sana, ¿no? De cuando un niño va llorando, tú le das un besito en la rodilla y ya está, y se le olvida y se le pasa. El efecto placebo funciona en niños, el efecto placebo funciona en animales. De hecho, a veces existe el placebo del cuidador o el placebo por poderes, que es que tú tienes a tu cargo a tu niño y le estás haciendo algo y aunque ese algo no funcione, a ti te va a dar la sensación de que ese niño está mejorando o ese animal está mejorando, aunque no funcione. En psicología, como decía, incluso puede llegar a confundirse con una terapia, porque si tú tienes un problema de estrés, dolor o ansiedad y estás haciendo algo que te genera una mejora en el estrés, dolor y ansiedad, técnicamente deberíamos poder estar hablando de un placebo, ¿no? ¿Cuál sería el problema? El problema está en que puede ser peligroso. Se puede generar un efecto placebo legítimo, digamos, donde el cuidador avise de que lo que les está proponiendo es un efecto placebo, pero que el paciente sepa que el efecto placebo funciona, aunque sepa que es efecto placebo. ¿Vale? Datos curiosos sobre el placebo, cuando esto empezó a entenderse bien cuando justamente en los ensayos clínicos se pudieron empezar a comparar las pruebas de control que se hacían, ¿no? Porque normalmente, pues si quieres probar un medicamento, le das a una persona el medicamento real y a otra persona, pues a veces le das un producto inerte que no hace absolutamente nada, pero que tiene exactamente la misma apariencia, sin que ni el que lo propone ni el que se lo toma sepa cuál es cuál, para precisamente ver cuánto hace el medicamento y cuánto hace el efecto placebo. Los medicamentos tienen su propio efecto placebo adicional también. Entonces, comparando los resultados entre placebos, se dieron cuenta de que importaba el modo de aplicación. Por ejemplo, si yo os propongo una pastilla de azúcar, va a ser menos eficiente que si os inyecto una jeringa de solución salina. Las dos cosas no hacen nada, pero os va a dar la sensación de que lo segundo hace más. Importa la posología. Si os doy 5 pastillas de azúcar, os va a hacer más efecto placebo que si os doy una. Importa, perdón, eso es la dosis. La posología, pues si es una cremita o lo que sea, pues os va a dar la sensación de que funciona peor que si es la inyección. Importa la dosis, importa el color. Si la pastilla roja se ha visto que genera más efecto que si es blanca, por ejemplo. El poder del ritual. Si yo a alguien le digo que se ponga una cebolla en la cabeza las noches de luna llena de cada enero, va a dar un efecto potente, muchísimo más potente que si yo digo que te la puedes poner cuando quieras, que no importa mucho cuando te la pongas. Y el efecto halo, que es algo curioso, que igual a Azucena le ha pasado mucho, que es que si quien te trata es así de buen parecer, te funciona mejor el tratamiento que si es feo. O sea, es curioso. Y en la acupuntura, por ejemplo, se ha visto que si quien te pone las agujas, aunque no tenga ni idea de acupuntura, es asiático, tiene rasgos asiáticos, da la sensación de que funciona mejor. Los experimentos dan más. Entonces, este tipo de sesgos, los charlatanes se los conocen, vamos, al dedillo. Algunas veces de forma natural, de forma espontánea o por no sé, una aptitud natural de detectar las vulnerabilidades en las personas, a veces porque incluso se leen libros de cómo lavar cerebros, y esto es literal. Básicamente, cuando tenemos un problema sobre todo mental o físico, hay momentos en la vida de todo el mundo, incluso si esto no pasa, que tenemos el análisis crítico desvirtuado, que bajamos, digamos, las defensas. Cuando alguien nos dice algo que no queremos creer o que nos suena mal, solemos ser suspicaces, solemos decir, uy, esto deja que lo compruebe, ¿no? Pero cuando alguien nos dice algo que necesitamos oír o que nos gusta oír o que queremos oír o que contrasta, o sea, es compatible con las creencias previas que teníamos, ahí es como que dejamos de ser tan suspicaces, dejamos de decir, espera, deja que compruebe si esto que concuerda con mis creencias previas es cierto, simplemente lo damos como válido. Esto empeora muchísimo en situaciones de problemas físicos o mentales, situaciones familiares complicadas, como divorcios, acabar de tener un hijo. No todas tienen por qué ser malas, ojo. Por ejemplo, en situaciones sociales novedosas, como empezar estudios en una universidad o pasar del instituto a la universidad, del colegio al instituto, comenzar un trabajo nuevo, nos hace proclives a intentar encajar mejor en ese grupo social. También nuestros cerebros han desarrollado una evolución para intentar socializar lo más posible, con lo cual intentamos que haya la mínima disensión posible, con lo cual hace que seamos más abiertos a recibir ciertos mensajes. Se apoyan también mucho
en un descontento que pueda existir previo contra el sistema establecido, por ejemplo, que veamos que la sanidad pública está desmantelada o el sistema social en general, que hay, pues, ya vemos la calidad de vida de mucha gente que no llega a fin de mes, además incluso un miedo específico hacia la ciencia que algunas personas tienen o se les ha inculcado por hacerlas considerar pues algo frío, algo numérico, que es mejor volver a lo natural, ¿no? Que idealizado, lo que se llama la falacia naturalista, de que lo natural es bueno, bonito, mejor. El sistema de creencias que tuvieran, en el que hubieran crecido, la fascinación por lo exótico, lo mítico, esto, o sea, creo que en todos lados pasa, ¿no? En mi casa tengo libros de Lobsang de Rampa y mandalas y historias, ¿no? El tema por ejemplo, las modas, de que de repente pues aparece el yoga y hay que meter el yoga hasta en las escuelas con cazador, el coaching, el mindfulness. No tiene por qué ser malo, ¿eh? Esto simplemente son, como hay modas, hay charlatanes que saben que esto es popular y como saben que es popular, lo dicen, vale, pues cojo el envoltorio, ahora hago mi curso de yoga porque está súper en boga, vaya rima, y de repente tengo súper fácil recibir gente que viene por la moda, ¿no? Esta gente sabe muy bien dónde poner sus puntos de venta. O el pensamiento mágico del que hablaba también antes Saúl, de este establecimiento de patrones, yo qué sé, hay muchas. Se me ocurren siempre los de si comes hígado, como es hígado, pues es bueno para el hígado. O si comes por la forma que tienen, si comes alubias son buenas para el riñón. Pues esa magia por simpatía de cómo es algo parecido a algo nos da la sensación, nos quiere dar la sensación a nuestros cerebros que tienen que tener alguna relación. Además hay un montón de falacias argumentales que se nos pueden explotar, en plan, pues luego creo que luego hablo a continuación de esto, que te expliquen cosas con un lenguaje muy complejo, que tú digas, no quiero parecer tonto, así que voy a hacer que sí con la cabeza y haré lo que me diga, porque cuando os hablan en inglés, que tú estás haciendo así, sí, te habían hecho una pregunta y tú quedas un medio diciendo, sí. Pues un ejemplo típico, presión de pares, si todo el mundo está haciendo algo, tú no quieres sentirte el bicho raro, haces lo que crees que se espera de ti en el entorno social. Buscar en Internet con tu mejor intención de informarte, aún sin saber que Internet pues ahora mismo es el salvaje oeste. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un poco, detectar cuando estamos delante de un charlatán? Por ir muy rápido, se intenta hacer pasar por algo, ¿no? Por alguien. Tengo el instituto, no sé qué, la universidad, no sé qué. Me han hecho una charla en no sé dónde. He salido en televisión. ¿Cómo te voy a mentir si he salido en televisión, no? Nos suele decir, y es la cosa fundamental, nos suele decir que tenemos control sobre lo que nos rodea. Gran parte de estos charlatanes se basan simplemente en explotar el miedo básico que tenemos a perder el control. Nuestros cerebros han evolucionado para detectar patrones, para predecir y controlar las cosas, para estar seguros de que sabe dónde encontrar comida y que no le van a atacar. Cuando perdemos la salud, o peor aún, un familiar nuestro, alguien que está a nuestro cargo, un padre, un hijo, un hermano, le ocurre esto, todavía podemos ir más allá de lo que haríamos si nos pasara a nosotros, porque, como también decía Saúl, no vamos a querer dejar nada sin probar. Esto luego veremos que, a diferencia de lo que decía Saúl, sí que puede ser bastante peor, incluso en los casos en los que parece que está todo perdido. Esta gente suele jugar un poco, hacer un doble juego de intentar hablar con terminología rara, hablar de cuántica, electromagnetismo, con frecuencias, todo el lenguaje New Age, pero haciéndolo parecer que es algo entendible, como por ejemplo la física cuántica dice que nosotros creamos nuestra realidad. Esto literalmente lo dicen algunos, no tiene nada que ver con lo que dice la física cuántica, pero como te hace parecer que lo entiendes, pues quieres creer que eso es verdad, ¿no? Abusa del lenguaje con montones de mantras, términos que repiten bastante constantemente y al repetirlo refuerza los patrones de su auditorio, hace que les suene lo que ya ha dicho y por tanto diga, esto lo conozco, esto tiene que ser verdad porque ya me suena de algo que antes había escuchado. Suelen tener fuentes, sus fuentes suelen ser pues otros charlatanes que han hecho los deberes antes que ellos o que han evolucionado para ser buenos charlatanes, porque los malos no prosperan, los malos acaban en prisión, acaban sin dinero, acaban dedicándose a otras cosas, pero los que acaban haciendo millones es porque evolutivamente digamos que han conseguido captar a la gente suficiente, a esquilmarles el dinero a la gente suficiente como para medrar y sofisticarse cada vez más.
A veces se usan fuentes legítimas, como Einstein, la física cuántica y tal, pero las distorsionan de tal modo que no dicen nada de lo que realmente decían. Pero como te parece que hablan de eso, pues dicen, bueno, se lo dice Einstein, no será mentira. A veces, también esto lo adelantaba Saúl, dicen, no, pero es que esto ha salido en una revista, en un paper, en una revista científica, o según las últimas investigaciones, o un estudio dice que, esta es mi favorita. Normalmente no preguntamos qué estudio, porque a veces te pones a buscarlo y no era un estudio, era una carta al lector en una revista de moda. A veces dices, no, vale, sí es un estudio, pero está publicado en una revista de Chichinabo, que no tiene ningún tipo de repercusión aquí y que con que pagues te lo van a publicar. Hay sitios donde te ponen directamente, paga por publicar tu artículo científico. No hay una revisión estricta de ese contenido. A veces sí que es un contenido legal, digamos, pero el contenido es tan malo que aquello, pues no sabes ni por qué ha pasado peer review, pero bueno, digamos que han hecho la estructura bien, los resultados son totalmente absurdos y aquello no lo ha citado nadie, no lo ha usado nadie para nada porque es lo que se llama ciencia basura, ni siquiera es mala ciencia, no es que hayan intentado distorsionar los resultados, que sería otro nivel, que hay veces que se han intentado manipular los resultados y en muchas ocasiones incluso han intentado defenderme pseudociencias donde entras, la revista ya se había dado cuenta y lo ha retractado y te intentan convencer de algo con un súper retractado, retirado, artículo retirado en la portada con sus argumentos. O si han sido una anomalía y 99 otros papers dicen lo contrario que justo este y todos los demás tienen un consenso, digamos, robusto y este pues destaca por lo que sea. A veces justamente los ensayos científicos se les da un margen de error, porque eso implica que puede haber casos excepcionales donde lo que hayas aplicado, por bueno que sea, por buenos intereses, o sea, por buenos propósitos que tengas, puede haber dado la casualidad de que ha dado un resultado anómalo por pura casualidad. Y por último, con el tema de la charlatanería, bueno, siempre están vendiendo su libro, sus consultas, su formación. No solo vas a tratarte y ya te cobran un pastón por atenderte con una sonrisa en la cara, que sería lo menos, claro. Nosotros nos quejamos de que vamos al médico y en 5 minutos casi ni nos mira, ¿no? Ni nos mira. Y que además está el pobre hombre con una cara de perro porque tiene 28 pacientes en media hora y, en fin, no hacen lo que pueden. Esta gente te atiende, claro, si ese mismo médico le dieran 1 hora por paciente y le pagaran 100 euros por cada consulta, yo creo que también te atendería cualquiera con una super sonrisa en su super lugar, ¿no? Entonces, ellos no solo te dan la consulta, sino que además te dicen, oye, si te interesa formarte en esto, compra mi libro, ven a mis charlas, a mis talleres, haz mis cursos de 3.000 euros de formación y podrás ser también un terapeuta en esto. Usan el término terapeuta sin problemas. Eso es raro, ¿no? Tú no vas a yo qué sé, a un neurólogo y te dice, y si haces mi formación, mañana también puedes ser neurólogo. No suele pasar. Entonces, esto es una luz roja. Se infiltran instituciones para robarles prestigio. Luego entraré en este campo porque es cómo funcionan realmente. Además, pueden decir abiertamente que son terapeutas. Yo algo que flipé cuando empecé mi lucha contra todo esto, porque este señor que engañó a mi amiga es psicólogo colegiado en Cataluña. Yo fui al psicólogo, al colegio de psicólogos y les dije, oiga, este señor mira lo que está diciendo, ¿no? Que el cáncer es un conflicto emocional no resuelto y que se cura alejándote de tu familia y atendiendo a ese origen, a ese conflicto, a verbalizarlo. Y yo esperaba que le metieran un puro, que le quitaran la colegiación porque no estaba capacitado para ejercer su trabajo y dijeron, sí, ya hemos puesto un aviso en la página web hace mucho tiempo que está haciendo esto. ¿Vale? Y yo dije, pero es que hay gente, no solo esto, sino la gente a la que está formando, ponen por ahí que son psicoterapeutas y no hay ningún problema. Y me dijo, es que psicoterapeuta no es una palabra legalmente reservada. Tú puedes decir que eres psicoterapeuta y no te va a pasar nada. Y dije, perdona, dijo, no, solo psicólogo está protegido en la ley. Psicólogo, médico, tú no puedes decir que eres médico, pero tú puedes decir que eres terapeuta, psicoterapeuta, sin ningún tipo de repercusión. Que es algo que a mí me dejó, vamos, es como, bueno, hay alguna cosa que está fallando por ahí fuerte, porque socialmente, si alguien te dice que es terapeuta o psicoterapeuta sobre todo, tú asumes que tiene unos estudios oficiales formados, una formación reglada en salud. Además, esta gente pasa consulta en cualquier lado, incumpliendo los reales decretos que regulan este sitio de supuestas propuestas de salud.
Utiliza prácticas de sugestión o coercitivas, o sea, prácticas que sabemos que son capaces de manipular a la gente, haciéndoles llegar a creer cosas que no son reales, como la programación neurolingüística, la hipnosis, constelaciones familiares. Todo esto suele ser una manera de inducir falsos recuerdos o de inducir conflictos con familiares y problemas así. Siempre hablan de la libre elección. Es como, no, es que vosotros tenéis que tener derecho a elegir la manera en la que os tratáis. Esto es una falacia, la falacia origen y el núcleo del libro en el que hablo de que cuando realmente tenemos que tener derecho a la libre elección, pero uno no decide en libertad si no tiene la información veraz sobre las opciones entre las que tiene que elegir. Si le han engañado con una de las dos opciones, está eligiendo en base a un engaño, no está eligiendo libremente, está siendo estafado, básicamente. Pero esta gente dice, no, es que tú esto tienes que hacerlo libremente. Yo no te estoy poniendo una pistola en la cabeza. Veremos después por qué esto es importante también. Tolera muy mal las críticas. Si a mí me hacéis preguntas o a cualquiera de los que han hecho una ponencia le hacéis preguntas, yo os intentaré responder como mejor sepa o os diré incluso que no sé la respuesta a lo que me habéis dicho. Esta gente eso lo lleva mal. Empieza a decir cosas como estáis siendo muy mentales y estas cosas hay que pensarlas menos, hay que dejar el juicio, hay que ser menos críticos, hay que sentir más. O sea, ya empiezan otra vez a darle la vuelta, ¿no? Hay que pensar menos, sentir más, apelan a las emociones constantemente. Explotan todo tipo de falacias argumentales, todo tipo de los silogismos, o sea, todo lo que son relaciones lógicas las hacen saltar por los aires para hacernos creer cosas que no son. Por ejemplo, te dicen, la física cuántica establece que la materia no está definido, por lo tanto, la realidad la construyes tú, ¿no? Ese por lo tanto, se han inventado una relación ahí que no existe de ninguna manera, fallando totalmente, o sea, engañándote con las premisas. Además, suelen decir lo de, no me crean, pruébenlo por ustedes mismos, que nos lleva a lo que he comentado antes de que no hay sesgo más potente que el del autoengaño. Además, si algo no lo sabe porque las ha acorralado y ya no tiene manera de escapar de ahí, a lo mejor te dice, no, es que esto la ciencia aún no lo ha demostrado, o sea, estás ya afirmando que estás promocionando como válido algo que no ha sido validado, pero tú lo promocionas igual, y ya algún día pues lo demostrará, aún no lo sabe. Estas falacias de las que... Sí. Vale. Estas falacias son muy extendidas, es el a mí me funcionismo, esto lo hacen también en Alemania, también se rían de Galileo, hay un montón, ¿vale? En el libro justamente me dedico a desgranar mucho esto, así que tenemos la pirámide de la evidencia acuñada, que los estudios científicos o todo lo que es la ciencia está en la base, en plan de sí, bueno, habrá un estudio por ahí que, y el máximo de lo más sólido, la evidencia más sólida es a mí me funciona. Porque, sobre todo, piensa mucha gente que si no fuera verdad lo que dicen, no les dejaría decirlo. Y tienen todísima la razón. Por el ejemplo del cáncer. Si vas a Internet y dices, bueno, ¿qué cura el cáncer? Vamos a ver qué dice Internet, ¿qué cura el cáncer? En las transparencias no lo vais, o sea, desde ahí no lo vais a llegar a ver, pero en cada una pongo recortes de Internet de cosas que dicen que curan el cáncer, ¿vale? No tratamientos paliativos, no tratamientos ni siquiera complementarios, sino curas. Pues hablar como sectas basadas en la nueva medicina germánica, la biodescodificación, bioneuroemoción sintergética, todas estas dicen que la enfermedad es emocional y que es una somatización de la enfermedad. El limón, la guanaba, el MMS, que es un tipo de lejía, el ácido omega 3, las infusiones, el calcio, la uña de gato, el calanchoe, la irrigación de colon, la homeopatía, las semillas de uva, el agua de mar, la dieta alcalina, lo siento, el lenguaje de signos, lo siento, el aceite de linaza, el ayuno, la dieta cruda, la bioresonancia, los imanes, los rituales, el orgón, la imposición de manos, los olores y muchísimas más. Así que voy a resumir con, según Internet, bueno, de hecho es que curan tantas cosas el cáncer que no sé si veis ahí que hay uno incluso que está destacado que es ¿cómo curar el cáncer? Explicado para torpes. Llegan a dar la sensación de que si no te curas del cáncer es porque eres idiota. Y esto lo dicen literalmente en algunos de sus vídeos, incluso, que esto es súper fácil, curas el cáncer y si no te curas es porque no quieres. Según Internet, ¿qué no cura el cáncer? La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, que es el mal malvado, eso de las malvadas farmacéuticas que te quieren cronificar la enfermedad y solo quieren sacarte el dinero. No voy a entrar aquí. Básicamente, si una vez una persona acaba enganchada en una de estas propuestas, es muy difícil sacarla de ellas, con lo cual es importante prevenir.
¿Por qué caemos en pseudoterapias? Pues porque somos humanos, porque no tiene que ver con inteligencia, con estudios, con acceso a la sanidad, ni con la ingenuidad. Tiene que ver con un estado de alta vulnerabilidad del que se aprovechan. Y nos están tomando medidas para protegernos. Y aquí es donde entro en el apartado de cómo hacer lo que ha propuesto antes Azucena mal. O sea, por cómo los charlatanes saben exactamente lo que Azucena ha propuesto antes. Cómo llegar a influir en todas partes. Pues voy a poner como ejemplo a Enrique Corbera, en su Enrique Corbera Institute. Bueno, Enrique Corbera es el que he comentado antes, que dice que el cáncer es un conflicto emocional no resuelto, y dice abiertamente a una persona con cáncer cerebral que lo tiene porque es muy controladora, cerebro controladora, es mafia simpática, y que cuando deje de serlo se curará. Y eso lo pone en sus libros, lo dice en sus charlas, no se esconde precisamente, ¿no? Bueno, él creó el Enrique Corbera Institute, una asociación española de bioneuroemoción, el Instituto Español de Bioneuroemoción, el Enrique Corbera Institute, versiones anteriores ya habían salido en televisión. Él, gracias a esto, salió en la 2 de televisión, en La Aventura de Saber. Se metió en cuarto de... yo empecé mi activismo cuando vi este tuit, ¿vale? Primera clase magistral de Enrique Corbera en cuarto de carrera de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Hospital de Sant Pau. Cuando me puse a ver qué hacía este tío dando clases, formando a futuros enfermeros, futuras enfermeras, primero descubrí que le había dejado entrar una persona que era la responsable de psico-oncología del Hospital Sant Pau de Barcelona, y cuando miré ese Twitter creía en la nueva medicina germánica, o sea, en todo esto de que los cánceres de la emoción, que el bicarbonato curaba el cáncer, creían alienígenas y otras historias, pero bueno, esto casi comparado con esto, y era la responsable de psico-oncología. Es decir, el mal está directamente en el núcleo, ha llegado a donde puede hacer más daño. Se han intentado meter en cursos de otras universidades. Claro, si te metes en una universidad, luego es más fácil meterte en otra universidad. Si estás en la tele, es más fácil meterse en una universidad. ¿Quién va a desconfiar de ti? Se ha metido, ahora mismo tienen grados de formación en varias universidades de Latinoamérica, posgrados. O sea, estamos hablando de cursos de más de 3.000 euros en Latinoamérica. Hay psicólogas que dicen abiertamente que se han formado en terapeutas en bioneuroemoción, médicos que han dado charlas, charlas en institutos, incluso institutos de niños, de colegios infantiles. Ha salido en radio pública sin ningún tipo de problemas, se ha metido en charlas de ayuntamientos, hay famosos que han difundido este tipo de propuestas, buscan por supuesto subvenciones europeas, se han colado donde más daño pueden hacer, porque si tú te cuelas en la Asociación Española contra el Cáncer a decir que tu propuesta cura el cáncer, ¿cómo no van a hacer daño? Esto, cuando les avisé enseguida y les dije, oye, estáis promocionando esto, enseguida lo quitaron de la web, pero hay que dejar claro que todo el mundo es proclive en caer en esto, no solo las personas, las asociaciones también. De hecho, en la propia CREER, hace 5 años, había charlas de usar la homeopatía para espasticidad. Intentó pararse y no hubo manera de pararla. Es decir, hay que ir con ojo crítico incluso desde las propias asociaciones, porque son un caramelo para este tipo de charlatanes, ¿vale? Si se cuelan ahí, han hecho el jackpot. Charlas de cáncer de mama, charlas en colegios médicos, salir en televisión, salir en prensa y ver caja obra social, o sea, revestirlo como además de algo humanitario. En fin, esto básicamente viene a refrendar, a pesar de la ley, a pesar de que hay toda una legislación que debería prohibir esto, no se está poniendo en práctica. El resumen de la conclusión de la charla es que, bueno, hay gente que sabe que harás lo que sea cuando estás en un estado de alta vulnerabilidad. Son súper conscientes de esto. Los pacientes de enfermedades raras, encima sois presa aún más fácil, estáis en un estado extra de vulnerabilidad. Siempre acabo mis charlas con la frase del teniente o coronel Esterhaus de Canción triste de Hill Street. Creo que muchas caras jóvenes no saben de qué estoy hablando. Los más viejunos que peinan canas sí que se acordarán. Tengan cuidado ahí fuera. Muchísimas gracias.